la doctora Edalí Guerra Velasco. Ella es nuestra siguiente ponente. La reseña personal que ella tiene es que estudió la licenciatura de matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Terminó sus estudios de licenciatura, se traslada a la Ciudad de México, donde realiza sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus estudios hace una estancia en el Instituto Superior Técnico de Portugal. Ha realizado varios estudios de artículos de investigación, así como ha participado como ponente en distintos eventos de talla nacional e internacional, entre los cuales se encuentra una sesión de satélite del Congreso Internacional de Matemáticas realizada en Río de Janeiro, una estancia en el Centro de Investigación de Matemáticas Puras y Aplicadas, en la cual fue profesora de uno de los cursos, y en el Congreso de las Américas. También ha organizado eventos tanto nacionales como internacionales de nivel investigación y divulgación. Actualmente es cátedra CONACYT en la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus áreas de interés son las ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales y estocásticas. Más en particular está en el estudio de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Finalmente le damos el tiempo a la doctora para que nos exponga su charla. Hola, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Sí. Ok. Bueno, pues estoy muy contenta de estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Y quiero agradecer a las organizadoras por el que me hayan invitado. Y les mando una felicitación tanto a las alumnas, que aunque todavía no han terminado la carrera, pues ya el hecho de empezar a estudiar matemáticas, pues ya les hace cuasi matemáticas. Entonces, una felicitación a todas. Bueno, déjeme, ay, perdón. Déjeme contarles cómo va a ir la plática que quiero contarles, ¿no? Voy a contar mi experiencia en las matemáticas durante toda mi vida académica, y a partir de eso voy a ir más o menos enlazando cómo entré al estudio de la ecuación de Hamilton-Jacobi, y platicarles a grandes rasgos cómo es qué pasa con las soluciones y en fin. Mi gusto por las matemáticas comenzó desde que era niña. Seguramente, yo creo que todas las ponentes que han estado aquí, bueno, me imagino que muchas de ellas tienen esa misma historia. En mi caso, tuve un empujoncito extra porque mi papá es matemático, y aunque nunca me dijo, bueno, te voy a enseñar matemáticas, siempre me daba ciertos jueguitos en las que yo sin saber estaba aprendiendo matemáticas. Y antes me decían, ay, bueno, ¿qué mérito tiene que tú seas matemáticas y hubo alguien que estaba detrás de ti? Pero bueno, mi papá tiene otros 6 hijos más y yo soy la única que soy matemática. Entonces, creo que también era gusto de mi parte. También cuando estaba en la preparatoria, bueno, siempre me gustaban las matemáticas, pero cuando entré en la preparatoria, también me encontré con un profesor al que le encantaba la física, y hubo en ese momento en el que estaba dudosa si realmente me gustaban tanto las matemáticas o también me gustaba la física. Y cuando, bueno, ya era la hora de escoger carrera, pues le dije a mis papás que quería estudiar algo de física o matemáticas, pero no estaba muy segura qué. Les dije que me quería ir a la UNAM, pero bueno, como suele pasar, no, pues eres niña, eres mujer, y no te voy a pasar algo ahí en la Ciudad de México, mejor vete a una ciudad que sea un poco más pequeña. Y bueno, entonces me dijeron, bueno, pues si quieres vete aunque sea, no digo que sea menos, pero bueno, así, vete a la UAP. De hecho, mi papá estudió ahí estudió en la UAP, y me fui a la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, donde conocí y fuimos compañeras con la doctora Alicia ahí en la facultad. Algo que tiene bonita la Facultad de Ciencias de Física y Matemáticas de la UAP es que es muy fuerte en el área de topología.
Y entonces, pues yo creo que todos cuando entramos, cuando estamos allí, es muy difícil no, en algún momento estar enamorados de la topología, en algún momento, pues pensar que uno quiere estudiar a eso, ¿no? Y hay dos corrientes muy fuertes en la Facultad de Ciencias de la UAP, que es la topología de conjuntos y la otra que es la topología de continuos y de hiperespacios. Yo incluso también fui a varias escuelas de eso y la verdad es una área muy bonita y de no ser porque cuando estaba tomando el curso de variable compleja, mi profesor de variable compleja me dijo, va a llegar un profesor que va a venir así, es poblano y que va a hacer su año sabático aquí en la facultad y quiere dar un seminario. Y como pues yo siempre he sido muy mitotera, me dijo que si no quería entrar a los seminarios que él iba a dar, yo dije que sí, a mí realmente pues, es muy difícil que una área de las matemáticas no me guste y entonces empecé a entrar a sus seminarios, ¿no? El primer seminario que me dio fue sobre geometría diferencial y realmente me abrió un mundo completamente diferente. Aprendí mucho sobre geometría diferencial, geometría simplética, topología diferencial, y bueno, realmente lo que a mí me gustaba es que el área que él trabaja, pues tienes que usar como muchas partes de muchas partes de matemáticas, tienes que usar análisis, tienes que usar pues todas estas áreas, álgebra lineal, análisis funcional, y eso me gustaba porque a mí siempre me ha gustado todo, soy de esas que quieres entrar a un seminario, esto yo digo que sí, ¿no? Difícilmente te voy a decir que no. Y entonces fue con él con el que cambió un poco mi perspectiva y pues dejé de momento creo que dejé el área de la topología y los continuos y estuve ahí un rato con esto. Pues desgraciadamente este profesor se fue y pues seguí mi camino en la facultad y tenía que escoger un tema de tesis. Y pues me fui por una área completamente diferente, ¿no? Dejé por un momento en pausa la, la parte diferencial y todas estas cosas. Y sí, también algo que también quería comentarles, que algo que no me gustaba ya les dije que a mí todo me gusta, excepto dos cosas, dos materias que realmente y que nunca me gustaron y creo que no era muy buena, ¿no? Que es la estadística y la probabilidad, ¿no? Siempre fui mala para hacer estas cuando uno toma creo que matemáticas discretas o matemáticas finitas, creo que se llamaba en la facultad, y esas cosas de hacer conteos y eso, yo siempre me hacía bolas y difícilmente me salían esos ejercicios. Entonces dije, no, como que esto no, como que esta parte no va a ser para mí. Y a veces uno comete el error, dijo, no, pues creo que esto ya nada más voy a pasar el curso y nunca más lo voy a tomar porque pues yo no pienso dedicar a eso. Grave error, y les voy a contar por qué. Bueno, entonces, como les estaba diciendo en la pausa que estaba diciendo, es que puse un poco en pausa la parte diferencial y también tenía un gusanito por ahí que era la teoría de conjuntos. Y entonces le propuse a un gran profesor que hay en la facultad de la UAP que me dijeron la tesis sobre la hipótesis del continuo. Si ustedes no han tomado el curso de teoría de conjuntos, pues lo que dice la hipótesis del continuo es que, pues, que no existe cardinalidad entre, o no existe un conjunto cuya cardinalidad esté entre la de los naturales y la de los números reales, ¿no? Y todo el estudio de esta cosa, pues engloba muchas partes de lógica, incluso tienes que aprender cosas de forcing, o incluso hay varias áreas de las matemáticas que se hacen, bueno, hay como el tomar Zermelo-Fraenkel y no tomar Zermelo-Fraenkel, lo mismo pasa aquí, ¿no? Si tú aceptas la hipótesis de continuo como válida, hay toda una teoría, todo un camino en la matemática, y si no la tomas, pues hay otro camino que tienes que recorrer. Y terminé la tesis, me gustó muchísimo, pero como que yo tenía en el fondo eso de la parte diferencial y dije, no, creo que no es lo mío la teoría de conjuntos y voy a regresar a lo que había aprendido, antes. Y entonces pues ya decidí mejor dejar la UAP y trasladarme a la UNAM y hablar con el profesor con el que había empezado estos estudios y le dije, bueno, yo quiero hacer lo que usted hace. Y por lo mismo, pues, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer?
Y me dijo, bueno, si quieres hacer lo que yo hago, entonces ahora que estás estudiando la maestría, pues tienes que aprender varias cosas, porque pues aunque yo te di algunas materias, pues necesitas afianzar más en algunas áreas específicas. Me dijo, no vas a ser libre en las materias que vas a tomar, sino que tienes que tomar estas forzosamente, y me dijo, bueno, pues lo que tienes que tomar es análisis complejo, análisis real, ecuaciones diferenciales, mecánica la analítica, y yo en ese momento dije, bueno, ¿y la mecánica qué tiene que ver aquí? Yo sé que las ecuaciones y yo no sé qué tiene que ver con eso. Y y geometría riemanniana. Las tomé, realmente eso también me ayudó mucho, aprendí un montón. Y cuando ya tenía el proyecto de doctorado, me dijo, bueno, lo que vas a estudiar es la ecuación de Hamilton-Jacobi. Déjenme presentarles aquí cuál es la versión más, digamos, más simple de la ecuación, una de las versiones más simples de la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿no? Que es la ecuación de Hamilton-Jacobi estacionaria, ¿no? Se le dice estacionaria porque pues nada más depende del espacio, ¿no? Esta U nada más depende, puede vivir en varios lugares, puede vivir en Rn, y si lo quieres generalizar, pues lo puedes meter en una variedad riemanniana, o en otros espacios, ¿no? Y entonces, déjeme decirles en de qué va esta ecuación. Esta H que tengo acá se le llama hamiltoniano. Y un ejemplo de dónde puede uno encontrar un hamiltoniano, pues tiene que ver con lo que uno aprende en física cuando uno está en la prepa. Cuando uno ve en la prepa, un ejemplo clásico de un hamiltoniano es precisamente la energía. Cuando uno, en la prepa, cuando uno va a los cursos de física, pues uno aprende que la energía es la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Que es esto lo que tenemos aquí. ¿Cuál es lo padre aquí? Que, por ejemplo, si yo voy cambiando esta función, yo voy cambiando a una área diferente de la física. Entonces ahí también está, en cierta manera, tampoco me alejé tanto de lo que me gustaba en la prepa. ¿Se acuerdan que les había comentado que yo también tenía dudas si quería estudiar matemáticas o quería estudiar física? Gracias a que entré al estudio de la ecuación de Hamilton-Jacobi, pues si yo le voy cambiando, si yo voy cambiando esta función, pues voy cambiando a una área diferente de la física, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en lugar de ponerle un hamiltoniano que se llama mecánico, le pongo un hamiltoniano magnético, pues estoy en teoría electromagnética. Si le meto una cosa que tenga que ver con estas cosas de mecánica cuántica, un hamiltoniano cuántico, pues esto va a ir cambiando. Ahora bien, si se dan cuenta por la forma en cómo está dada la ecuación, pues esta es una ecuación no lineal, y eso son de las ecuaciones que son un poco más feas, ¿no? Pero hay varias más, y una de las cosas que tiene esta ecuación es que precisamente no existen soluciones clásicas. O sea, si yo, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo porque no existen soluciones clásicas. Entonces, si yo me tomo precisamente, solo para este caso, si yo me tomo esta ecuación diferencial, me tomo como este hamiltoniano así como está, y yo quiero pensar que si tiene una solución clásica, es decir, que existe una función tal que yo, a la hora en que yo la meta en la ecuación, pues me va a dar esta constante C que estoy teniendo acá. ¿Qué pasa? Si yo, aquí estoy escribiendo el hamiltoniano mecánico que puse en la diapositiva anterior, ¿no? Si se dan cuenta, si yo quiero despejar la U, pues ¿qué tendría que pasar? Me pasaría esta B, la pasaría, digamos, si quiero despejar a U, pues que me quedaría como U igual a la integral de B menos C, ¿no? Pero como tengo una raíz ahí tendría dos valores, ¿no? La positiva y la negativa. Y ese es el problema ahí, que como al tener ahí las dos raíces, la positiva y la negativa, yo puedo encontrar puntos de no diferenciabilidad, y eso me haría que no existan soluciones globales C1 de esta ecuación diferencial. Entonces, como no voy a poder encontrar soluciones de esta ecuación, pues entonces varios matemáticos pensaron, bueno, ¿de qué otro tipo de soluciones puedo encontrar de esta ecuación diferencial? Y entonces muchos que empezaron a estudiar esta ecuación siguieron dos caminos. Uno es más desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales parciales, y es lo que se le llamaron soluciones de viscosidad. ¿Y en qué consiste una solución de viscosidad? Bueno, yo voy a decir que voy a tener una solución de viscosidad si existe una función phi, que es la que tengo acá. Ay, perdón.
una solución, yo tengo si existe una función phi, que es la que tengo acá, y un punto máximo, de tal manera que la diferencia en este punto, a la hora que yo sustituya esta función aquí, yo voy a tener en lugar de una igualdad acá, en esta ecuación voy a tener una desigualdad, y eso le voy a llamar que es una subsolución de viscosidad. Ajá. Y si por otro lado existe otra función que ahora ocurre en la parte contraria, entonces se le va a llamar supersolución de viscosidad. Y si encuentro una función que satisface estas dos cosas, pues entonces voy a decir que esta es una solución de viscosidad ya a secas. Entonces, hay un gran camino que se puede hacer con respecto a al encontrar esta solución desde el punto de vista de las soluciones de viscosidad, pero también hay otro camino que está desde el punto de vista del cálculo de variaciones. Entonces, si no han tomado un curso de cálculo de variaciones en sí, en pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Entonces, el cálculo de variaciones, ¿qué es lo que estudia? Pues si yo tengo, por ejemplo, 2 puntos en un lugar, en Rn, o en una variedad, y quiero ir del punto A al punto B, y tengo una curva que va del punto A al punto B, entonces quiero ir de este punto, pero usando la menor energía posible. Y entonces, desde este punto de vista, también hay maneras de cómo encontrar soluciones de esta ecuación diferencial. Y pues también muchos se pensaron, ¿qué pasa si existe una relación entre estas soluciones, las soluciones de viscosidad y las soluciones candéides? Y lo que se encuentra es que en efecto sí son iguales, pero bajo ciertas circunstancias. Solamente se ha probado esto para variedades compactas. Para otro tipo de variedades todavía no se ha demostrado esto. También, incluso, por ejemplo, aquí también puede haber una variación. Si yo, por ejemplo, en lugar de poner que nada más dependa del espacio, yo también pongo que dependa del tiempo. A veces cuando uno toma los cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, te dicen, bueno, si tú aumentas la variable temporal, nada más la tomas como le aumentas una dimensión a la variedad o a R, si estás trabajando en RD, pues le tomas RD más 1 y ya se trabaja igual, pero en este caso no, porque como el tiempo en este caso es infinito, entonces eso sí mete un poco de ruido a la hora en que uno quiere encontrar soluciones de esta ecuación, y de hecho fueron las cosas que hice en mi tesis, en parte de lo que hice en mi tesis doctoral. Bien, pero también hay otras maneras de cómo encontrar soluciones de esta ecuación. Si nos fijamos en esta ecuación, a esta ecuación se le llama ecuación de Hamilton-Jacobi viscosa, por este término que está aquí donde está el laplaciano. Ay, perdón. Pero ¿qué creen? A la hora en que yo quiero estudiar estas ecuaciones para poder, ¿y qué es lo que quiero hacer? Si se dan cuenta, pues si yo esta epsilon la hago tender a 0, pues en cierta manera estoy encontrando soluciones de la ecuación que tenía en un principio, ¿no? La ecuación de Hamilton-Jacobi viscosa estacionaria. Y eso es lo que se le llama, eso es lo que se le llama de la viscosidad evanescente. El problema aquí es que para poder atacar este tipo de problemas, ¿qué herramientas creen que tengo que usar? Pues tengo que usar herramientas precisamente de probabilidad, bueno, más que nada de estadística. Y entonces aquella cosa que tanto leí durante tanto tiempo, pues tuve que enfrentarme a esta cosa porque pues si no lo hice para esta ecuación, sino le hice para la parte, la ecuación que depende del tiempo. Y vi que en efecto cuando ustedes toman esta epsilon tender a 0, entonces encontrar soluciones de esta ecuación cuando epsilon tiende a 0 es encontrar soluciones de la ecuación estacionaria. Y bueno, entonces a veces parte de lo que quería platicarles es que a veces uno piensa que hay cosas que no les gustan y que nunca más se les va, nos vamos a poder topar, nos vamos a topar con ellas, pero a veces pues ni modo, ¿no? Aunque a mí no me gustaba, ahora ya, bueno, ya cambié mi punto de vista de la estadística, pero incluso ahora, gracias a esto, pues he podido estrechar relaciones de trabajo con personas que hacen ese tipo de cosas gracias a al conocimiento que tengo sobre esto. También quiero contarles que cuando uno hace un trabajo de tesis doctoral, incluso tal vez a ustedes les pasa que cuando ustedes están trabajando en eso, pues puede ser hasta cierto punto de vista frustrante cuando algo no te sale.
y que tiene mucho que ver precisamente con esta frase que tiene Marian Mirzakhani, ¿no? Que dice que la belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Y eso realmente es una de las anécdotas que también quiero contarles, que a veces no siempre las cosas salen en la primera y sobre todo cuando uno hace un trabajo doctoral. A veces lleva uno cierto camino que lleva cierta inercia con el camino que llevas recorrido y pues a veces sí te va a salir los resultados, pero a veces no, y eso no quiere decir que uno no sirva para esta carrera, sino simplemente que pues, los conceptos matemáticos gran parte del tiempo pues son difíciles de manejar y que a veces si seguimos trabajando arduamente, pues a la larga todo hace clic en la cabeza y las cosas tarde que temprano salen, ¿no? Y también que todo sirve, ¿no? Que todo ayuda y que sigan adelante su carrera. Bueno, es todo por mi presentación. No sé si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta, Ujú. alguna duda, algún comentario, jóvenes? Franco, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, doctora, sí tendría yo un comentario con usted. Usted nos habla Gracias. de cómo relacionó las ecuaciones diferenciales y cómo las está relacionando. Habló de 3 tipos que trabaja, las ordinarias, las parciales y las estocásticas. También nos enseñó que aunque la probabilidad y estadística no sean de nuestro gusto, finalmente el gusto mayor nos lleva a un gusto menor y al final es un gusto finalmente. ¿Cómo nos podría decir a nuestros estudiantes tomarle el gusto hacia las materias como la física o como la biología o como la matemática en otra área? Creo que muchas veces a uno algo no le gusta porque no le entiende. Si se dan cuenta, cuando yo lo dije en un principio, la probabilidad estadística no me gustaba porque era la parte en la que a mí se me dificultaba más, ¿no? Entonces, como esa parte se me dificultaba, entonces, y a veces tiene que ver porque uno no le entiende, porque o uno no tiene, uno no es bueno para todo, ¿no? Y eso hace que eso no le hayas gusto y que por eso no te guste. Muchas veces, si se dan cuenta, ¿por qué mucha gente no le gustan las matemáticas en general? Bueno, nosotros no, pero en general, ¿por qué a la gente no le gustan las matemáticas? Porque no le entiende. Cuando yo me di cuenta que realmente, porque ya no me quedaba de otra, porque si no, no me iba a graduar del doctorado y tenía que entenderlas, pues dije, bueno, tienes que entenderla porque no te va a salir. Y entonces, pues ya que traté de entenderla y dice, le encontré el gusto. Entonces, creo que muchas veces eso pasa, que no te gusta porque no le entiendes. Y la idea es que aprovechen que ahorita son estudiantes, es que hay que preguntar, nunca hay preguntas tontas, yo también se lo digo a mis estudiantes. Pregunten, ahora sí que atásquenme de preguntas, porque este es un momento para preguntar. Y no después cuando ya estás aquí solo y de que el problema es solo para ti y nadie te puede ayudar, ¿no? La idea es pregunten, nunca dejen de preguntarse. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego.